Agradecemos la presencia de los que ya estamos aquí compartiendo este encuentro, este saludo, esta alegría de sentirnos participando como hermanos y hermanas en un carisma, y un carisma que nos llama de manera especial al cuidado. Bien, eh, pues iniciamos con la oración de esta tarde, a partir de una motivación muy especial que la Iglesia también nos ha regalado en este tiempo. En esta noche nos dejamos también iluminar de nuestra hermana Inés y Alejandro, que desde ese proceso de venerabilidad nos iluminan ellos como esos agentes de prevención que se dejaron. Se nos congeló. Sí. Ujú. Nos reunimos en este momento para recordar la vida y testimonio de nuestra hermana mártir Inés y de nuestro hermano Alejandro. Personas de fe, de entrega, de esperanza, que con su vida ofrecida hasta el martirio nos enseñan que la prevención nace de un corazón que ama, acompaña, se entrega por los más vulnerables y se deja acompañar de la palabra. Por eso vamos a comenzar este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tiene problemas. Tiene problemas Gisela con el sonido. Bien, nuestra hermana Gisela estaba iniciando la oración, recordando la presencia en la iglesia, en el mundo, en nuestra familia migoniana, de la hermana Inés Arango Velázquez y de Monseñor Alejandro Lavaca. Ellos, proclamados por la iglesia también como venerables, vamos a recordarlos desde esta oración con la virtud de la esperanza. La esperanza es una virtud que nos impulsa en el caminar. Este tiempo de la creación tiene un tema, semillas de esperanza, para reconstruir nuestra casa común. Y creo que esta virtud de la esperanza en Inés y Alejandro fueron una causa presente a diario, lo que les impulsó en la misión a ser una presencia Alejandro. misericordiosa, compasiva y muy llena de esperanza para aquellos que en el mundo, la sociedad, los estados, les arrebata la esperanza. Causa esta esperanza en el servicio ministerial y apostólico de nuestros hermanos Alejandro e Inés, los llevaron a asumir las consecuencias, la entrega de la vida por una causa que es la de Jesús, la justicia, el servicio, la identidad con los más necesitados. Y estas situaciones, estos comportamientos, esta presencia en medio de los pueblos vulnerables es un signo de esperanza que estamos todos y todas llamados a entregar con nuestra presencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Si nuestra hermana Gisela ya se descongeló, volvemos a la virtud que ella estaba iniciando. Pedimos también la virtud de la fortaleza, esa fortaleza que les llevó a vivir el sufrimiento y que les dio el coraje para asumir la misión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre María, de Dios, Madre ruega de por Dios, nosotros ruega por pecadores, nosotros ahora y en pecadores, la hora de ahora nuestra y en la hora muerte. de Amén. nuestra muerte. Amén. Vamos a retomar esa virtud de la misericordia, esa que le vivieron a lleno nuestros hermanos Inés y Alejandro en el servicio a los más pobres, a los más desprotegidos, a los olvidados. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y ahora en la y en hora de la nuestra hora de nuestra muerte. Amén. muerte. Amén. Damos la palabra a nuestra hermana Támara. Buenas tardes. Muy Buenas buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces vamos a partir de retomar un poco el tema que vimos en la reunión pasada sobre la prevención como un eje transversal de la institución amigoniana. Entonces, básicamente partíamos de una afirmación y es que toda institución amigoniana debe ser un sistema preventivo. La prevención no es solo como uno de los aspectos importantes que marcan la vida de la institución, sino que es el eje que realmente se debe de evidenciar en en cada uno de los miembros de nuestra institución. Para abordar más a profundidad ese tema, retomamos los ejes o los elementos propios del método preventivo persuasivo. Partíamos de la espiritualidad y la palabra de Dios como el elemento base que nos ayuda em, como a marcar la ruta dentro del proceso de aprendizaje, también em, de conversión personal. Tomamos también como un ejemplo esta inspiración que nuestro padre fundador tuvo en la parábola del buen pastor y que es también para todos nosotros, miembros de la familia carismática amigoniana, pues una inspiración en todo nuestro quehacer apostólico. En un segundo momento, como segundo elemento, retomamos la emulación. Recordábamos que, como nuestro padre fundador la entiende, es algo más que copiar una acción que otra persona hace. Emular es hacer nuestro un modelo positivo e incluso como que encantarnos, enamorarnos tanto de las virtudes, de las cualidades positivas que busquemos superarlas y crecer en ellas cada día. Entonces, la invitación que él nos hace a crecer en la emulación y también en lo que viene a ser el tercer elemento, que era el estímulo, como ese reconocimiento de las cualidades, potencialidades que vamos
descubriendo, que vamos teniendo también como parte de nuestro proceso. Entonces, recordemos que nuestro padre fundador decía que el estímulo y la emulación son prácticamente los dos elementos a través de los cuales podemos lograr lo que nos propongamos con nuestros niños, con nuestros jóvenes, porque dice él que están por encima de de cualquier castigo, de cualquier reprensión. Entonces son como los dos ejes muy, muy fuertes de nuestro método. Está también la corrección y la persuasión como una posibilidad de brindar al otro la oportunidad de transformar con cercanía, con cariño, con fraternidad, en ese acercamiento, pues como para irnos diciendo esas cosas en las cuales necesitamos mejorar y que también tiene mucho que ver con esa capacidad de poderle llegar al otro en un arte como el arte de saber convencer a las personas para que puedan crecer y avanzar en ese proceso de, pues de crecimiento, de salir de su mala actitud o en muchos casos de acciones, actitudes que le hacen daño a la misma persona o también a quienes están a su alrededor. Por último, hablamos en la última reunión de la importancia del acompañamiento permanente y del seguimiento, que son dos elementos que nos llevan a pensar en la importancia de guiar, de acompañar, de ser cercanos, pero no es esporádicamente, sino en un proceso que nos implica una constancia y una continuidad em, en esa relación de acompañamiento. Hablamos también de la importancia de que ese seguimiento sea un seguimiento sistemático y en la medida de lo posible, pues por escrito, de una manera ya como más institucionalizada, para que así pues, se pueda lograr un buen desarrollo y alcanzar los objetivos que tiene todo el trabajo, el sistema preventivo que a nivel institucional pues buscamos ir promoviendo, fortaleciendo y desarrollando. Entonces, básicamente, pues lo que hablamos fue pues, pues estos puntos de una forma como muy sintetizada. Y también, pues, de tarea, como de punto de reflexión, dejábamos ese interrogante. ¿Dónde ves necesidad de aplicar el método en nuestras instituciones o en los espacios en los cuales nos desenvolvemos? Entonces, si de pronto alguno de los que está conectado quisiera compartirnos su reflexión a la luz de ese interrogante, pues puede hacerlo pidiendo la palabra o también escribiendo por el chat. Le repito nuevamente el interrogante. Decía, ¿dónde ves necesidad de aplicar el método en nuestras instituciones o en los espacios en los que nos desenvolvemos? No sé si Nancy va a hablar, que tiene como el micrófono activado. ¿Quién? Nancy Ramírez. Nancy, bienvenida. ¿Te diste la palabra? No, Bueno, en parece parte que... con este interrogante, pues nos pueden ir ayudando un poco también los talleres. Apenas estoy entrando a la reunión, qué pena. Ah, bueno, Nancy, tranquila. Entonces, pues no sé si esperé un momentito porque se me fue por aquí, como se me fue para otro lado.
Pues sí, me repiten la pregunta, pues. Nancy dice, ¿dónde ves necesidad de aplicar el método en nuestras instituciones o en los espacios en los que nos desenvolvemos? Pues la verdad que el método hay que utilizarlo en todos los espacios después que se requiera esa necesidad, porque es que tenemos muchos jóvenes con muchos problemas que más que todos, ellos se callan mucho esos problemas para sí mismos. Entonces nosotros como, como ayudante de ellos, o sea, que puedan ver en uno una persona que los pueda ayudar, que les pueda quizás alivianar todos esos problemas que ellos tienen en esos momentos. La verdad que considero que en las instituciones, en las casas, en todo el espacio que se requiera ese sistema, esa ayuda, hay que llevarla. Muchas gracias, Nancy, Gracias, Nancy. por esa retroalimentación tan valiosa que de alguna manera también va retomando algunos de los temas que ya hemos venido tratando. Por ejemplo, la prevención desde la familia. Y qué bueno, como creo que en la respuesta que das vas tocando muchos de los puntos que ya hemos venido también desarrollando en otros momentos y la prioridad que le vas dando al método preventivo como algo que se puede realmente implementar en todas partes y en cualquier momento, porque las personas con las que tratamos y trabajamos, pues siempre pueden ser como unos buenos vehículos o también unas personas con, ya como lo decías, con necesidades diversas, a las cuales pues desde nuestro ser de amigonianos también podemos acompañar. No sé si de pronto alguno de los participantes, de los otros, quiere tomar la palabra, o si no, pues podemos continuar con el tema del día. Gracias, Tamara. Gracias por recordarnos, por ubicarnos nuevamente en esta necesidad de unirnos en un método muy propio de la familia amigoniana en este trabajo de prevención. Hoy nos enriquecemos e iluminamos el tema de la prevención, que es también un compromiso con la palabra de Dios, que como nos dice precisamente el texto de la liturgia de mañana, solo en ella, en la palabra, podemos encontrar claridad, iluminación, para hacer opciones de vida que nos conduzcan a la plenitud del seguimiento, que no siempre es fácil. Y todos estamos llamados a hacer seguimiento de Jesús, a vivir seguir las huellas del Maestro, en el que aparece, en este camino aparecen dificultades, hay sombras, hay problemas, no siempre es color de rosa, pero la palabra es también la luz que ilumina precisamente esos momentos de manera muy especial, que nos da la capacidad de discernir y de ubicarnos frente a las situaciones que diariamente vivimos. La conducción del tema de este día lo desarrolla la hermana Joana Andrea Cifuentes Gómez, terciaria capuchina, miembro de esta provincia, madre del Buen Pastor. Joana Andrea es colombiana, santanderiana y en la comunidad ha estado en el servicio de la educación en diferentes colegios. Ella reside actualmente en Caçapava, Brasil, participando en la vida y misión de la comunidad Porciúncula. Allí está funcionando el Colegio San Francisco, donde nuestras hermanas desempeñan la misión educadora. Le agradecemos desde ya su valioso aporte en nuestra formación pastoral de cara a la realidad personal, social, eclesial, del cuidado, acompañamiento
y prevención para nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Así que bienvenida, Joana, con tu aporte, que desde ya, como te decía, estamos agradeciendo y acogiendo. Buenas noches para todos, paz y bien. Algunas caras me son reconocidas, he pasado por algunos lugares y de manera especial se me emocionó el corazón cuando vi a Sarita. Pues, yo estudié en la normal y entonces se me vino a la mente esa sonrisa especial y esa alegría con la que ella siempre saludaba cuando yo iba a la biblioteca. Y esas son las personas y los amigonianos que hacen la diferencia cada día en su quehacer. Como bien lo dijo la hermana Namora, siempre he estado en el área de la educación. Mi pasión fue enseñar y encontré la congregación de hermanas terciarias capuchinas por inspiración del padre Luis Amigó, educar y formar a las nuevas generaciones. Entonces, a partir de ahí voy a compartir un poco de la experiencia del trabajo que he tenido con los niños, con los adolescentes, pero también relacionándolo un poco con la palabra de Dios. Quiero iniciar primero con una pequeña metáfora. Esta metáfora es un poco para ponernos en sintonía de lo importante que sí es la palabra de Dios, pero la palabra es conducida por la persona y cada uno de nosotros pues tiene diferentes realidades. Entonces, espero pues que puedan escuchar la metáfora y lo puedan aplicar a su vida. En el centro de una antigua ciudad vivía un cartógrafo llamado Arthur, famoso por crear mapas tan preciosos que nadie se perdía nunca al seguirlos. La gente venía de lejos para comprar sus mapas, pero curiosamente Arthur nunca viajaba. Un joven aprendiz, intrigado por eso, le preguntó cómo creaba mapas tan preciosos de lugares que nunca había visitado. Arthur sonrió y llevó al aprendiz a una pequeña habitación en la parte trasera de la tienda. Allí, en lugar de los instrumentos esperados, solo había un espejo. Antes de dibujar cualquier mapa, explicó, miro dentro de mí mismo y me pregunto, ¿qué es lo que realmente importa en este viaje? No son las carreteras las que hacen que un mapa sea útil, sino saber qué puntos de referencia tienen valor para el viajero. El aprendiz comprendió entonces que Arthur creaba más que simples mapas geográficos. Dibujaba mapas de significado, guiados por lo que realmente importaba en el corazón de cada viajero. El mapa más valioso no es el que muestra todos los caminos posibles, sino el que destaca las rutas que tienen verdadero significado para nuestro viaje personal. Que en este encuentro de esta noche, especialmente, logremos descubrir qué tipo de mapas vamos construyendo. Los mapas o los significados de nuestra vida tienen mucha relación cuando realmente podemos entender que nuestra vida tiene un sentido y que Dios constantemente se está revelando a través de su palabra. Me encanta mucho la iconografía, por eso voy a proyectar a ustedes un icono que habla de la sabiduría y que pues quiero que ustedes lo miren, lo observen un poco y se van a detener en algunos elementos de la figura como tal. Eh, no voy a preguntar qué les llama la atención ni nada, sino solamente en el primer momento observarlo y reconocer qué elementos nos llaman la atención. Y ya seguidamente voy a hacer una breve explicación para introducir lo que implica la sabiduría bíblica y también coloquialmente cómo muchas veces la comprendemos. Bueno, aquí tenemos a un anciano. Generalmente cuando nos referimos a la sabiduría, yo pienso en mi abuelita, en mi abuelito, las personas de canas. Y coloquialmente uno dice, no, pues las personas que tienen canas son personas con mayor sabiduría. Exactamente, porque la sabiduría lo va dando a lo largo de la vida. En este anciano, yo quise relacionarlo porque una de las cosas que generalmente enseñamos a los niños y a los jóvenes es
La vida te va a enseñar. Espera que cuando alguien no nos escucha, la vida le va a enseñar. Esperemos. Eso acontece también cuando eh, considero que la vida nos va enseñando con diferentes situaciones. El anciano con barba representa pues un sabio, una persona pues que ha acumulado experiencia, conocimiento, pero hay una diferencia entre la sabiduría que se adquiere solamente con la vida. En este caso, el conocimiento y experiencia no va a dar sí, puede ser el conocimiento que adquieres en tu vida, pero la verdadera sabiduría proviene de Dios. El halo dorado que vemos también simboliza la santidad, la iluminación espiritual, la cercanía divina. El libro abierto, em, como tal, muestra que la sabiduría no se guarda en secreto. Generalmente cuando aprendemos algo queremos mostrarlo, darlo a conocer, que se aprenda como guía para otros. Si a veces quisiéramos que los demás no cayeran, nosotras mismas nos gustaría cuidar para que otros no sufrieran. No sé si acá aquí tenemos madres de familia, padres de familia. Bueno, quisiéramos proteger a nuestros hijos, porque la sabiduría es algo que se regala, que queremos dar a otros. Finalmente, pues algunos colores como el dorado, que representan pues la gloria divina, el azul, que generalmente está relacionado con lo espiritual, con el cielo. El rojo, los pequeños rojitos que vemos, es pues la pasión, el sacrificio. Como tal, más que quedarnos en la figura del anciano, la acumulación de conocimientos no nos da sabiduría, sino una vida bien vivida en relación con lo sagrado, con humildad y respeto hacia Dios. Quiero que eso quede muy claro esta noche para nosotros, especialmente que hacemos parte del carisma amigoniano. Últimamente, el conocimiento y la información, todo el mundo la tiene, pero la sabiduría verdadera y que realmente nos hace sabios es la que viene de Dios. Vamos ahora entonces a abordar la sabiduría desde el Antiguo Testamento. Ya sé que algunos no trajeron la Biblia, pero va a quedar de tarea para después retomar algunos pasajes bíblicos en la noche, antes de dormir o en su momento de oración, para que después se vayan acordando y digan, ay, sí, ese día en el taller de prevención nos mencionaron tal cosa del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Vamos a empezar como tal en la Biblia, no aparece el término prevención, pero entonces nosotros lo hemos querido abordar desde nuestro carisma con algunos personajes que nos enseñan determinadas acciones para nosotros aplicar en nuestra misión, pero también para nuestra vida. Entonces, vamos a mirar estos personajes desde virtudes que ellos tienen, desde la capacidad de discernimiento y desde el acompañamiento que ellos pueden prestar, en este caso, pues en las diferentes situaciones bíblicas. El primer personaje que tenemos es a José en Egipto. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando José dice que ve las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, es la primera situación en el Antiguo Testamento que nos lleva a pensar en prevención. En la agricultura egipcia, cuando ellos vivían alrededor del Nilo, pues ellos tenían que prever cuándo el río realmente les iba a poder dar pues el cultivo que ellos necesitaban y cuándo pues empezaba a escasear pues los alimentos. No podían cultivar. Este primer ejercicio en el Antiguo Testamento revela la prudencia, primero pues que se tiene que tener en ciertos aspectos, pero también la manera inteligente de planificar lo que acontece en el contexto, porque realmente sí, es un sueño y todo, pero si lo miramos desde la parte bíblica, es un ejemplo de planificación. Y eso acontece también en la vida diaria. Eso es lo que se tiene, eso es lo que puedo gastar. Y vienen las crisis económicas cuando la persona no sabe qué es lo que no podía gastar y gastó más. Y ahí entonces es una cosa que podemos relacionar y estudiar en el Antiguo Testamento. No vamos a olvidar a José en Egipto. Ahora voy a tomar algunos textos bíblicos de Proverbios.
recuerdo que en los acercamientos que se tienen a la Sagrada Escritura, algunas personas les gusta leer Apocalipsis. Ay, sí, porque habla de miedo, y ay, sí, al fin del mundo, y bueno, apasionados, a los adolescentes les encanta. ¿Qué dice el Apocalipsis en tal parte? ¿Qué significan los caballos? Bueno, yo no voy a tomar el Apocalipsis, sino que los invito también para leer los textos de Proverbios, porque los Proverbios tienen muchos mensajes de prevención. En este caso, por ejemplo, Proverbios 11:3, después te lo buscan en su Biblia, habla de la integridad. Nosotros como personas parte de un carisma, especialmente amigoniano, y como cristianos, o si tenemos otra religión, la integridad es lo que permite que las personas hablen en su vida. Es lo que permite que podamos llevar un mensaje a otras personas. Y la integridad va muy ligada a la autoridad, que fue una de las virtudes que vivió el padre Luis Amigó, un hombre totalmente íntegro. Claro, no se llega a la santidad, no se llega a un proceso de venerabilidad si el santo no es íntegro. Entonces, en esta parte es interesante descubrir cómo en Proverbios habla de ese valor, no solamente de la persona, sino también del educador. Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Hay un elemento importante dentro de nuestro carisma y dentro de la pedagogía amigoniana, que es cómo ofrecer entornos y espacios seguros para que los niños y los jóvenes escuchen. Creo que al principio la profe Uribe, alguien dijo, es que los jóvenes viven muchas cosas y a veces no quieren hablar. No quieren hablar porque el espacio o el entorno que se les ofrece muchas veces no es un espacio seguro. Ay, me van a regañar, me va a hacer cara, le va a decir a mi mamá, le va a decir a mi papá. Entonces, desde la pedagogía de Fray Luis Amigó, ofrecer un espacio seguro de confianza y no desde el autoritarismo va a permitir instruir. Claro, nos encontramos a realidades muy difíciles. Las nuevas generaciones eh, les es difícil un poco poner límites a los niños y a los jóvenes, pero hace parte de la vida. ¿Por qué? Porque la instrucción se da en esos primeros años. Después aquí quise presentar un poco hábitos saludables desde temprano. La hermana Tamara al principio habló de cómo nuestro método amigoniano tiene pues toda esta parte preventiva y eso se hace no con bonitas teorías y no diciendo, ay, no, usted no debe hacer esto. Si mete el dedo en el fuego se va a quemar y le va a doler. El niño no va a creer hasta que no mete el dedo y se quema. Era una cosa que decía Rousseau en su libro cuando estaba explicando a los pedagogos. El niño aprende por experiencia. Pero entonces, en este caso, los hábitos saludables que se puede generar desde esos espacios seguros es que bueno poderle enseñar a un niño la gratitud. Decirle, todo lo que tienes en la vida es bueno. Así muchas veces la vida sea muy oscura o esté viviendo una situación difícil. El hábito de la alimentación está creando prevención. Por eso, desde la pedagogía amigoniana, es darle un poco de participación también a los jóvenes y a los niños. ¿Por qué haces esto y por qué no lo haces? Escucharlos. ¿Por qué te gusta participar de tal grupo? ¿Por qué te gusta tal programa? Que es algo que pues realmente hace que ellos se sientan importantes y que ayuda a poder dar instrucción para ellos. El buen dormir, el comer, el elegir los buenos alimentos. Parece extraño, pero el otro día yo me encontré un estudiante de 11 años y él estaba con su fruta y las cosas que sí podía comer y yo dije, ¿qué fuerza de voluntad tiene? Y me decía, sí, es un hábito saludable que mi mamá me ha enseñado. Entonces, en esas primeras etapas de la niñez es donde se puede aprovechar también para enseñar estos hábitos. Más ahora que nosotros vemos las realidades de las familias, los estudiantes y las nuevas generaciones, que es un poco difícil y el ritmo acelerado de vida.
Una cosa que también quiero traer hoy a colación es el equilibrio y el autocontrol. Toda la Sagrada Escritura y la palabra de Dios, eh, la Madre Teresa de Calcuta bien lo decía, la santidad está en el equilibrio. Seguramente Fray Luis también lo vivió. Una persona equilibrada, tanto en sus hábitos, en lo que vive, en lo que hace, es una persona que realmente consigue tener prioridades. Y el autocontrol, pues que es un trabajo permanente de nuestra vida, que hace parte de, pues, de cualquier ejercicio de saber vivir. ¿Cuántos errores y cuántas cosas no se cometen cuando actuamos en un momento de impulsividad, de rabia? Dentro de la palabra, yo siento que la Sagrada Escritura trae herramientas para acompañar a las nuevas generaciones. Ay, no, parece que las nuevas generaciones están perdidas. Parece estar escuchando a mi abuelita. Están perdidas y no, no están perdidas, es que son diferentes. La nueva generación a la que hoy estamos, a la generación que estamos ahora estudiando, que aparece son los alfa. Es una generación netamente digital. Es una generación que no concibe el mundo y la vida sin un computador, sin un celular. Si uno entra incluso si uno entra en una conversación con los niños de ahora, con los jóvenes, su capacidad de atención es supremamente mínima porque están sobreestimulados con el celular, con todo lo que ellos tienen y han crecido y es normal para ellos. Entonces, el desafío aún es mayor. ¿Qué voy a hacer para acompañar a este niño, a esta niña, que muchas veces ni me presta atención? Cuando le estoy diciendo, por favor, siéntese, por favor, cállese, por favor, tal cosa. Entonces viene un reto y es acompañar a las nuevas generaciones. Yo los invito para, más que utilizar prejuicios con las nuevas generaciones, investigar un poco esos comportamientos. ¿Por qué los niños y los jóvenes de ahora son de tal manera? ¿Por qué a los 5 minutos ya ellos están aburridos con todo, no saben aburrirse, quieren ir a buscar otro juego, quieren asistir a un anime, quieren ir a otro tipo de cosas? Porque son nuevas generaciones. Posiblemente una generación antigua no vivía estas cosas. Entonces, esa reconciliación hace parte también de la Sagrada Escritura. Eso también lo podemos encontrar en los proverbios. Las nuevas generaciones nos necesitan. Ellos necesitan la compañía, la presencia. La etapa de la adolescencia es una de las etapas más difíciles eh, en la última investigación que se hizo de vivir del ser humano. Siempre pensé que dije, no, cuando yo llegue a ser mayor, ¿yo qué voy a hacer en mi vejez? Pero después de que descubrí que realmente la adolescencia es una etapa donde muchas personas se van porque usted se vuelve fastidioso o fastidiosa, es donde más necesitan de presencia, que esa es una característica de las nuevas generaciones. No sé si ustedes trabajan con adolescentes, si trabajan con niños, si trabajan con familias, con adultos, no sé, pero ese llamado a la reconciliación entre generaciones es muy importante en nuestra labor como pedagogos, como pastoralistas, independientemente de la misión donde estemos. En la Sagrada Escritura se asocia como tal la prevención al cuidado integral de la vida en todas sus manifestaciones. ¿Verdad? El cuidado integral de la vida desde que Dios da esa capacidad al ser humano de saber lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que no está bien. Siempre la Biblia va a tratar de cuidar ¿qué? La vida. Más adelante ya aparecen los moralismos y ya aparece lo que está bien, lo que está mal, la conciencia. Pero toda la Sagrada Escritura va sobre la capacidad de cuidar la vida, que ahora es tan vulnerable. Otro texto bíblico de Proverbios, capítulo 1, versículo 8 al 10. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu padre. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Aprender a decir no. Y yo creo que todavía muchos estamos en esa tarea. Aprender a decir no es un límite que se aprende en las primeras etapas, pero que necesita refuerzo en la vida. Porque para decir no
Yo necesito tener una identidad sólida, necesito tener un propósito y necesito que alguien me hubiese dicho en mi vida, no hagas esto, porque eso no te va a servir. Ay, sí, pero es que a veces los jóvenes no nos prestan atención. Eso es lo que creemos, pero realmente ellos necesitan que todavía encontrar referentes que le digan, esto no está bien, esto sí se puede hacer de tal manera y esto no te va a servir para la vida. Entonces, el aprender a decir no es una tarea incluso de nuestra vida. Yo todavía estoy aprendiendo a decir a ciertas cosas no. Cuando yo sé en cuanto a la voluntad, en cuanto a nuestro cuerpo, en cuanto a nuestros hábitos, porque eso está relacionado con el autocontrol y con los límites que se pueden poner también pues a los niños, a los jóvenes. La Sagrada Escritura es muy sabia. ¿Con cuántos no se han, se han evitado tantas cosas en la vida? Ah, en ese momento, si yo hubiese dicho que no, y generalmente cuando escuchamos los testimonios de personas que cometieron crímenes, de personas que cayeron en la droga, si yo en ese día hubiese entendido que la fuerza mayor hubiese sido decir no, posiblemente nunca hubiese probado el bazuco, la marihuana, no sé. Entonces, ese no es una tarea permanente de enseñarle a los jóvenes, a los niños y también en nuestras familias. Porque, ay, empieza siempre como la sugestión y ¿qué pasa? No voy a ganar reconocimiento. Entonces, este texto bíblico los invito también para que después lo retomen en su oración y creo que todavía y siempre será un proceso de nuestra vida. La formación temprana de valores y hábitos, su fundamentación bíblica la encontramos en Proverbios 22:6. El discernimiento del autocontrol frente a las presiones sociales, Eclesiástico 37:27. La presión social que viven hoy las nuevas generaciones, podría decir que es el 100% mayor que las antiguas. Siempre vivimos presión social, pero hoy aún es mayor. ¿Por qué? Porque todos tienen acceso a muchas cosas. Ya es diferente cuando vamos a otras culturas que de pronto no tienen tanta tecnología, pero incluso así existe presión social. ¿Y cuánto discernimiento precisan también necesitan las nuevas generaciones para saber descubrir Dios que quiere, Dios que está buscando de mí? En esta parte voy a dejarles algunas citas bíblicas, si ustedes están anotando, para que después lo puedan retomar. Lo importante de decir no. Cualquier día, qué bueno que ustedes puedan tomar un texto bíblico así pequeñito, entregar un mensajito a un estudiante, a una persona que lo esté necesitando. La palabra de Dios tiene cuánta sabiduría y cuánto bien podríamos hacer a muchas personas que posiblemente no tienen la posibilidad, no tienen ese espacio, de pronto no encuentran en la Sagrada Escritura un texto que les ayude. Otro texto bíblico que quise tomar es de Eclesiástico, porque fortalecer la comunidad y las redes que sostengan la vida. Creo que en uno de los talleres que ya la hermana Mónica o una de las hermanas tocó con ustedes, o la psicóloga Imelis, hablaban de las redes tanto en la escuela, en la familia, donde encuentren un grupo es supremamente importante para las nuevas generaciones. Eso hace parte de nuestra pedagogía. El joven no está solo, el niño no está solo. El niño siempre va a encontrar una red, un espacio seguro en el educador amigoniano, en la educadora amigoniana, para compartir lo que está viviendo. Y tengo el ejemplo concreto de un estudiante en estos días que está viviendo una situación difícil con su papá, porque la joven tiene un proceso difícil en su identidad y su papá no acepta, pero la niña fue y buscó a la directora del colegio. Y fue y buscó a la directora del colegio y quería compartirle su historia porque necesitaba ayuda, porque su papá ya la agredía, porque le estaba tomando actitudes supremamente violentas. Y yo dije, no, y ahora eso decirle a la rectora, ¿qué va a hacer? Y yo aprendí una cosa muy interesante. Ella me decía, si ese estudiante vino a decir una realidad de su familia, algo de su papá, es porque ella encuentra un espacio seguro. Y eso somos nosotros, espacios seguros para ayudar a los estudiantes.
Si tenemos que denunciar, pues se denuncia. Pero un joven tiene que encontrar el espacio para yo compartir lo que estoy viviendo. Si muchas veces en la familia, con la mamá o el papá, hay violencia intrafamiliar, hay realidades muy difíciles, ellos van a buscar otras personas para compartir. En este caso, muchas veces son los amigos, pero los amigos sí, puede ser un refugio, ellos hacen su catarsis, explican lo que están viviendo, pero generalmente es ahí la oportunidad que entra el papel del educador amigoniano. En mí puedes confiar, yo te voy a ayudar y vamos a resolver el conflicto. Y ahí ya estamos viviendo la prevención, porque me convertí en un espacio seguro para aquel joven o para aquel niño. Vamos a retomar otros personajes bíblicos, que es muy interesante poder leer esas historias. Yo solamente los voy a provocar para que después ustedes vayan y retomen esos textos y pues hagan su estudio personal y se encuentren con la palabra de Dios a través de esas historias. José, que pues es un hombre muy resiliente y tiene resistencia pues a la presión. Daniel y sus amigos, que habla de identidad y fidelidad. Ustedes recuerdan que ellos incluso son, vamos, los llevan a ellos y casi que los van a echar a la hoguera, pero él resiste porque primero pues Dios está con él, él tiene esa seguridad de que Dios está con él, pero tiene una fuerte identidad. Debemos entender que los adolescentes, si trabajamos con adolescentes, el adolescente está en proceso y en construcción de identidad. Entonces muchas veces no va a tener esa fuerza y ese valor para decir no, que era lo que nos decían Proverbios. Sin embargo, Daniel aquí se convierte en un ejemplo de identidad y fidelidad. Qué bueno decirle a un joven, por favor, lee tal texto bíblico y me cuentas, después hablamos o contarle la historia. En este momento se me vino a la mente una de las hermanas que ella daba su clase o trataba de hacer esa pastoral evangelizadora a partir de contar las historias, porque muchas veces el lenguaje bíblico del Antiguo Testamento es un poco complejo para los jóvenes, si no tienen pues así una gran apertura para estudiar, entender las palabras. Aprender algunas historias y contarlas ayuda mucho, porque a través de contar una historia estamos haciendo prevención. Por ejemplo, aquí en Brasil existe como tal ese trabajo, el contador de historias. Y el contador de historias va tomando temáticas sociales, de justicia, de lo que está pasando, y él cuenta su historia y está haciendo prevención, porque comparte lo que está viviendo, la realidad social, y pues ahí se genera todo un diálogo y un compartir. El profeta Jeremías, todos hemos escuchado a Jeremías, que es una vocación temprana y de mucha valentía. Aquí me quiero detener en una cosa. Muchos de los jóvenes o los niños se pueden convertir en Jeremías. ¿En qué momento? Eso es una capacidad que debemos desarrollar como educadores amigonianos, es en descubrir qué jóvenes asumen esa vocación de decirle a un compañero, lo que tú estás haciendo no está bien. Un ejemplo concreto. Por ejemplo, bullying, que es ahora ya prácticamente es ley y es un crimen y bueno. En el bullying siempre hay espectadores. Esos espectadores son como ven los niños o los jóvenes que ven que están maltratando con apodos y cosas a sus amiguitos, pero no dicen nada. Un niño que es capaz de denunciar lo que él está haciendo no está bien, o que es capaz de decir, eso que tú estás haciendo lo voy a decir, lo voy a contar, se convierte en un Jeremías. Y es bueno detectar. ¿Por qué? Porque tiene esa vocación de decir, no, eso no está bien. Y eso implica un riesgo e implica muchas situaciones para él. Pero qué bueno poder identificar esos Jeremías y apoyar esas actitudes que están hablando de denuncia entre los mismos grupos de niños y de jóvenes. ¿Cuántos Jeremías podríamos encontrar en nuestras comunidades? Y si no los hay, pues empezar a formarlos y decirles, no, tú estás para hacer el bien, podemos hacer esto, vamos a leer la historia de Jeremías, Dios tiene un llamado para ti, esto te puede servir.
Entonces, qué bueno también ayudar a despertar esas vocaciones. La reina Esther. Este es un personaje bíblico femenino. Me gustan mucho los personajes bíblicos del Antiguo Testamento, mujeres especialmente. Yo vi que en nuestro encuentro hay muchas mujeres. La mayoría son mujeres. Las mujeres tienen características muy especiales. Y una de las características que nosotros tenemos es que sabemos actuar. Y Esther, la reina Esther, es una mujer de mucho coraje, pero también es una mujer protectora de comunidad. Ella cuando se da cuenta de, si ustedes no han leído como tal la historia de ella, los invito para que la lean. Ella como tal asume el valor de ser mujer y de poder defender su pueblo. Rápidamente en el contexto bíblico, ella descubre cómo quiere exterminar al pueblo y ella empieza a decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a proteger a mi pueblo? Es una actitud totalmente de prevención la de ella. Y primero, ella empieza a interceder, empieza a mirar la forma astuta de poder entrar a un contexto que prácticamente solo amenazaba con destrucción y que no podía hacer nada. La reina Esther tiene una gran sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para influenciar, que eso también hace parte del método migoniano. Yo no necesito imponer, pero yo sí puedo persuadir. Yo sí puedo, y yo siento que las mujeres ahí en esa parte tenemos grandes beneficios. Decir una palabra, compartir algo que va a cuestionar al otro y que incluso lo puede llevar a la determinación de mudar, de cambiar esa decisión. Entonces, la reina Esther, que sería muy bueno si ustedes después lo pueden leer, el texto bíblico, y si encuentran otras cosas, pues súper interesante. Ella usa su sabiduría, sabe cuándo hablar, es una mujer prudente, porque la prudencia también es cuándo yo necesito decir esto y cuándo no necesito decirlo, porque a veces perdemos ese espacio con los niños o con los jóvenes porque de pronto decimos algo que no era el momento preciso para decirlo. Poder descubrir en qué momento yo puedo hablar, en qué momento yo voy a utilizar mis palabras de fe, mi sabiduría, es un ejemplo práctico de la reina Esther. Y ella se convierte en una mujer de total prevención porque salva a su pueblo. Entonces estamos hablando de una comunidad, que no salva a una persona, sino de una comunidad. Entonces este es otro personaje del Antiguo Testamento muy interesante. Si de pronto llega a surgir alguna pregunta, las van dejando ahí, la hermana Mariela, que está tan atenta, si llega a tener alguna pregunta con tanta experiencia, ¿verdad? Al final puede hacerla, Sarita o alguna de las profes, de las hermanas. Al final podemos pueden escribirla y podemos compartir un poco también de sus experiencias. Vamos a pasar al Nuevo Testamento. Jesús y sus discípulos. Jesús, yo no tengo duda de que el padre Luis Amigó aprendió la prevención de Jesús. ¿Y cuál era el método preventivo de Jesús? Una comunidad. Acompañar, escuchar, caminar junto a y dar sentido. Ese era el método preventivo de Jesús, que sin duda alguna es el método preventivo de Fray Luis Amigo y Ferrer. En este tiempo, una cosa que me parece muy interesante es caminar junto a y dar sentido. Estamos en uno de los tiempos donde la humanidad parece que perdió el sentido de muchas cosas. Aquí viene Jesús y recuerda que el propósito y que la comunidad salva. ¿Salva en qué sentido? En que tú haces parte de, tú no estás solo. Después de que vino la pandemia y todo lo que vivimos, el ser humano empezó un proceso de resocialización bastante interesante porque prácticamente le tocó aprender a las nuevas generaciones, le está tocando aprender nuevas habilidades de comunicación.
Y cuando yo empiezo a tener una conversación con un joven de 10, 11 años, yo empiezo prácticamente con un monólogo conmigo misma. Y a veces eso da impaciencia. ¿Por qué? Porque esas habilidades de resocialización, de compartir, de hablar, nuevamente se están construyendo, sobre todo esas generaciones. Jesús y sus discípulos, la comunidad como tal, nuestros espacios laborales, en los colegios, en las obras de pastoral, creo que siempre hemos querido tener ese espacio de comunidad. Tanto que yo recuerdo que hicimos ese cambio de no hablar del grupo, de los grupos, sino de la comunidad, porque era un sentido más arraigado, de pertenencia. Jesús, sin duda alguna, acompañó a sus discípulos y también les advertía muchas cosas. Ustedes van a vivir tal y tal cosa, pero Él los iba preparando espiritualmente, pastoralmente y también pues en su misión. Claro, Jesús es Dios, pero hay muchas parábolas del Nuevo Testamento que nos van a servir. Y aquí yo les voy a mencionar que también nos van a servir pues para nuestro trabajo, para hacer un taller con los jóvenes, para compartir un poco con ellos. El encuentro con la mujer samaritana. ¿Dónde podemos aplicar y ver la prevención de Jesús? Bueno, Jesús cuando se encuentra con la mujer samaritana, ella tiene una necesidad. Y es que ella tiene necesidad de plenitud, de otro tipo de cosas. Jesús, ¿qué hace? La lleva a reconocer que muchas de sus elecciones no la han llevado a la plenitud. Entonces él se convierte en aquel ser humano que acoge. Ella realmente le expresa su miedo y por tanto él está previniendo que ella después vaya a continuar en lo mismo. Es muy inteligente la forma como Jesús se acerca y logra sacar a las personas cuando, por ejemplo, están sin sentido. Pero para eso, pues se necesita siempre la sabiduría y orar mucho, ¿verdad? Pero el ejemplo de Jesús con la samaritana, de un gran pedagogo, ¿verdad? Nuestro Señor, pero que también se convierte en una posibilidad para nosotros de decirle, bueno, tú estás viviendo tal situación. ¿Qué tal si podemos estudiar o mirar la realidad de ciertos personajes bíblicos? ¿Qué te parece? Te voy a contar una historia y empezar con una historia, con un milagro de Jesús. Eso realmente engancha cuando queremos enseñar y posiblemente prevenir alguna cosa en un niño, en una joven, en un joven que nos ha compartido algo de su historia. Sin duda alguna, Nuestra Señora, la Virgen María, por ser madre, y si acá tenemos mamás, tienen una sensibilidad para anticiparse a todas las necesidades. Yo siempre reconozco que las mujeres también tienen esa capacidad y ese don para muchas veces reconocer lo que necesita el otro y el otro no necesita hablar. Sin duda alguna esto es un don. La Virgen María lo tenía. Primero pues porque era madre, porque era esposa, también porque era la elegida de Dios, pero ella nos enseña esa capacidad de decir, yo creo que esta persona, este joven está necesitando esto. Yo podría ofrecerle este espacio, yo podría escucharlo, yo podría, muchas veces los comportamientos agresivos o los comportamientos así muy autoritarios siempre nos están hablando algo. Aquel joven debe estar viviendo alguna situación, aquel niño, aquella madre de familia que llega con rabia y agresividad, siempre está gritando algo. Entonces yo creo que uno de los retos más grandes de nuestra vida, como educadores amigonianos y como cristianos también, es tener un poco de empatía con la necesidad del otro. La empatía es lo que nos ayuda a reconocer cuál es la necesidad de él y poder ser un poquito más comprensivos y comprensivas. José, José sin duda alguna es el padre protector, él, él es el que acompaña, siempre está protegiendo al niño. Por eso los padres de familia se convierten realmente también en espacios
Cuando el papá está ahí con el niño, es un ejemplo de prevención, porque está ahí, ¿verdad? Es una figura que nunca va a faltar y pues que realmente ayuda mucho a los niños y a los jóvenes. Por eso, en algunos momentos, cuando está esa ausencia del padre, nos enfrentamos a otra realidad. Sin embargo, José en el Nuevo Testamento lo vemos como un gran hombre que desde su rol como padre ya está viviendo la prevención de una manera espectacular porque acompaña y protege. Muchas veces no podemos cuidar como lo queremos, pero sí podemos proteger. Timoteo. Timoteo es un discípulo acompañado, es un discípulo de Pablo, ¿verdad? Él desde su familia, él escucha un día una predicación de Pablo. Y bueno, y él comienza todo, Pablo con sus exhortaciones, también logra incluso convertir muchas personas. Entonces encontramos a Timoteo. El joven rico, la parábola de joven rico, esa parábola nos sirve tanto, por ejemplo, para hablarle a los jóvenes del consumismo, del apego excesivo a lo material. Sí, es que si no tengo el iPhone 15, 16, no sé cuál es el último que está ahora, yo no puedo, porque eso realmente hace parte de su contexto, pero empezar a recordarles, enseñarles a los niños, a los jóvenes, a las familias, eso nos permite mostrar que incluso nos permite hacer una catequesis sobre el apego excesivo a lo material. Claro, es importante, es necesario, pero podemos tomar incluso este personaje bíblico como aquel que antes de apegarse a lo material ya sabía que es necesario, pero no lo esencial en la vida. Y yo creo que todas las personas hoy necesitan recordar eso. Es importante, sí, te puede servir, es porque sirve, pero no es lo esencial para vivir. San Pablo, encontramos en la primera Corintios, encontramos un mensaje de prevención. Advierte especialmente sobre la división, los malos hábitos, que ustedes también podrían tomar esta carta, leerla, que les puede servir para un posible trabajo pastoral o alguna exhortación que quieran realizar en sus comunidades. Los primeros cristianos, eh, que retomo el proceso de comunidad. Todo educador amigoniano, toda persona amigoniana intenta crear comunidad. Y si no intenta, la deja ser. ¿A qué me refiero? Si no tienes esa habilidad de estar con los otros, dejas a los otros ser. Eso era lo que vivían las primeras comunidades. Eso es lo que pasa en Juventud Amigoniana, en Zagales, en los laicos. Existen porque queremos imitar y vivir en una sola alma y un solo corazón, de compartir las experiencias, la vida, de formarnos. Ese es el sentido de comunidad. Muchos jóvenes, cuando entran a las comunidades juveniles que tenemos, ellos se cuidan y comparten lo que están viviendo. Sí, entonces estamos en un tiempo donde todos tienen ansiedad, toman pastillas, van a la terapia, bueno, tienen tantas dificultades, pero la comunidad se convierte en un refugio, una comunidad que no los juzga, que los deja hacer, que les tiene diferentes actividades, que los acoge. Es tan bonito cuando en una comunidad el líder siempre acoge, siempre está atento, perdón, siempre acoge y siempre está atento. Voy a tomar agua. Juan el Bautista. Estoy con un poquito de virosis, pero ya estoy mejorando. Juan el Bautista. Ya lo conocemos como el precursor de Cristo, que siempre hace un llamado a la conversión. El llamado a la conversión es un mensaje de prevención. Cuando tú te conviertes, puedes evitar otras acciones que de una u otra manera van a hacerte sufrir en la vida. Santiago, capítulo 5 del 1 al 6, si después lo queremos también retomar. Y para ir terminando, les hago las siguientes preguntas. ¿Cuáles son sus grandes desafíos desde una mirada preventiva
que percibimos en nuestro trabajo pastoral, educativo, familiar, social. Y, y una pregunta que es para nosotros mismos es, ¿cómo estoy construyendo y buscando sabiduría en mi vida? Que ese sea como realmente el mensaje hoy para nosotros. El hecho de sacar un espacio para formarnos, para aprender, para sentirnos comunidad, pues hace la diferencia en nuestra vida. Entonces les dejo estas dos preguntas y para que ustedes si quieren compartir, si quieren hablar, pues lo pueden hacer. Mientras ustedes nos quedan 6 minutos de nuestro encuentro. Quiero, cuando ustedes van pensando, si quieren compartir alguna experiencia, quiero que escuchen una canción. Estén muy atentos a la letra, porque esta canción, yo siento que una persona que puede tener sabiduría en su vida necesita primero una reconciliación interior. Esa reconciliación interior es cuando descubres que Dios está en ti, pero que tú tienes toda la capacidad y tienes la fuerza y la sabiduría para convertirte en una persona, un educador amigoniano, una madre amigoniana, una hermana, cuando descubres que Dios está dentro de ti y que todos los días se está formando con diferentes cosas, con diferentes acciones. Voy a compartirlas mientras ustedes piensan la pregunta o si quieren compartir algo. Hablaron de paz, no busco ser lo que hoy desperté sin guerra en la piel. Las cicatrices me hablaron de paz, no busco ser lo que no alcancé. Soy el reflejo de lo que ya está. Mis manos no cargan más perfección, abrazan firme lo que hay en mí. Le dije al fin con el corazón, ser suficiente también es decir sí. Y si alguna voz me hiere, que no sea la mía. Hoy me escucho como se escucha una melodía. Lo que soy me basta, soy raíz y flor. Me nombro con calma, me habito sin temor. No me debo nada, ya me di mi amor. Ya no persigo un molde fugaz, bailo al compás de mi propia verdad. Lo que otros vean no es mi señal, yo tengo el mapa de mi claridad. Suelto los juicios como hojas al viento, me construyo suave desde adentro. Si hay errores que florezcan dentro, también son parte del nacimiento. Si alguna voz me dice que no sea la cómo se escucha una melodía. Soy neusta, Sin duda alguna, la pedagogía amigoniana y el mensaje de Fray Luis Amigo siempre fue una mirada con misericordia. La primera mirada de misericordia es para con nosotros mismos. Después de esa mirada,
va a estar con nosotros y los que están junto a nosotros la van a percibir. Entonces, no sé, ahora sí ven las preguntas o van a reflexionar, van a meditar, si tienen alguna inquietud, alguna experiencia, si están de acuerdo, si no están de acuerdo también. Todos tenemos derecho a decir, no estoy de acuerdo con esto que digo, hermano, o estoy de acuerdo con esto. Sarita tiene que prender el micrófono. Sarita, no la escuchamos. Todavía no soy experta en leer labios, no. Sarita, el micrófono está cerrado, no se te escucha. Ahí sí, Muy ¿me bien, escucha? Ahora ¿Sí? sí. perfecto. Joanita, muy buenas noches. Te nombro como te nombraba en tu tiempo de adolescencia, de estudiante, porque solo significaba amor, alegría y esa vocación tan linda y esa misión tan linda que llevas para beneficio de toda una comunidad y primero que todo de servicio a Dios. En el momento en que estabas haciendo toda su conferencia con respecto al método preventivo de la palabra de Dios, teniendo en cuenta la palabra, por medio de la palabra de Dios, yo decía, por bondad de Dios, tuve un trabajo que pude trabajar con mucha juventud y creo que sembré una semillita en muchos. Pero sin embargo, en el transcurso de toda la conferencia, veía que me faltó mucho y me cuestionaba. Yo ya me retiré hace 8 años, sin embargo, continúo con mi querida normal y con mi querida comunidad. Y digo, tengo un compromiso grande todavía, mientras mi Señor me dé la bendición de poderlo hacer en mi vida. Y nosotros tenemos en la normal, quienes no tenemos ya la oportunidad de trabajar con grupos o dentro de la parte interna de la normal más directamente, yo pienso que tengo algo muy valioso y es las niñas internas. Mientras su merced daba toda la conferencia, yo decía, me siento comprometida y lo debo hacer y lo voy a hacer con toda esta belleza que tú nos has manifestado y con toda esa sabiduría que nos da la palabra de Dios. Me queda un reto y un compromiso sagrado. Te voy a pedir el favor que me envíes la conferencia a mi correo porque lo voy a hacer. Y creo que para mí va a ser de mucha satisfacción y sé que voy a saber llegar a la mente y al corazón de todas nuestras estudiantes internas porque es con las que puedo llegarlo a hacer. Arianita, muy agradecida, que mi Señor te siga dando esa bendición de esa vocación y esa misión, esa sabiduría que el Señor te ha dado. Gracias, Sarita. Sarita dijo una cosa muy importante, un compromiso sagrado. Sí. Cuando ya le agregamos la palabra sagrado, ya es algo mayor, ¿verdad? Que el Sí. Señor te ayude en ese Pero bien. compromiso sagrado. Uh-huh. Bueno, yo relacionaba un poco como figura femenina, bueno, todas son muy notables, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, pero en el Nuevo Testamento, bueno, me llama la atención María, la madre de Jesús,
y en esa presentación de preven, sí, de esa persona que previene, es porque acompaña. Y de manera especial ella sabe acompañar porque también se dejó guiar. Entonces eso de la sabiduría del Espíritu que le permitió a María descubrir un camino distinto al que ella se había trazado, pero asumirlo con todo su ser, para luego ser acompañante, digo yo, no solamente de Jesús, sino que se fue ampliando ese círculo y entonces está José y más adelante los discípulos. O sea que el acompañamiento se puede proyectar y salir aparentemente de un núcleo muy pequeño, los radios se van extendiendo, ¿no? O sea, como que se abre esa misión, aunque muchas veces, dice el Evangelio, escuchaba, acompañaba, aunque no entendía nada. Y entonces pienso que muchas veces nos pasa de lo mismo ahora con estas nuevas generaciones que somos extraterrestres para ellos y para nosotros ellos son también de otro mundo porque como que casi no logramos llegar. Pero creo que ese fue como el papel de María, ¿no? Y eso de que no entendía y guardaba silencio, creo que es una lección de acompañamiento muy grande. A veces nos toca escuchar y callar, y eso ya es acompañamiento. Gracias, hermana. Muchas gracias a todos. Entonces ahora sí pasamos al momento final. Que el Señor los bendiga. Gracias por su atención y por estar siempre parte de nuestro carisma y por apoyar pues las iniciativas que nuestro gobierno provincial realiza. Muy bien. Gracias, Joana. Gracias por esta iluminación que nos das frente a la misión de acompañar y de prevenir desde esa presencia y sabiduría que en cada momento pues el Señor nos irá dando para esta misión. Entonces le damos la palabra a nuestra hermana con la síntesis o un breve resumen que es del tema que hemos escuchado. Bueno, entonces resonaba que la palabra ilumina a cada persona eh, desde las distintas realidades que cada uno vive. Desde ahí, pues, se partía de que la sabiduría es un regalo, un don que se comparte con otros. Desde el lenguaje bíblico se entiende la sabiduría como una vida bien vivida. Como tal, se hablaba que el término prevención no aparece en la Biblia, pero que se puede asociar con algunas experiencias bíblicas. Por eso se retomó algunos pasajes y la experiencia de algunos personajes bíblicos, como José en Egipto, cuando mostró su prudencia en la manera inteligente de planificar frente a lo que acontecía en su contexto. En los proverbios, que son mensajes que tienen mucho de prevención, ya que van uniendo la integridad y la autoridad como valores, virtudes recurrentes que también son muy propias de nuestro padre fundador, Luis Amigó. En los proverbios también se resaltaba que es una escuela de aprendizaje sobre cómo crear entornos y espacios seguros para que nuestros niños y jóvenes ahí escuchen, pero que también hablen, aprendan a confiar en nosotros. Se hablaba de la importancia de trabajar hábitos saludables desde temprano,
hábitos como la gratitud, el equilibrio, el autocontrol, que son virtudes muy propias del entorno bíblico. Se retomó que en la escritura se dan algunas pistas que nos pueden ayudar bastante para acompañar a las nuevas generaciones. Y Joana nos invitaba particularmente a investigar los comportamientos de los niños y jóvenes de hoy para poder tener más elementos y poder acompañarlos. Ya para ir finalizando, se decía pues que la prevención en la Sagrada Escritura está directamente asociado con el cuidado integral de la vida, que prevenir es crear esos entornos donde las personas le encuentren sentido a la vida, desarrollen el sentido de pertenencia y seguridad. Ya para cerrar, ya se habla directamente de nuestra pedagogía, cómo Jesús es el ejemplo por excelencia de cercanía y de espacio seguro, y que además nos invita pues a fortalecer las redes de apoyo en nuestras comunidades para sostener la vida. Ya pues se retomaron otros ejemplos bíblicos como José, Daniel, Jeremías, la reina Esther, y del Nuevo Testamento, pues la Virgen María y San José, para mostrar esas actitudes de prevención como la sensibilidad, la anticipación a las necesidades, la empatía, la protección, incluso pues la invitación al desapego excesivo a lo material. Ya finalmente pues se cerraba con la afirmación de que nuestras comunidades buscan vivir el sueño del compartir y del cuidado mutuo. Gracias, Támara. Bien, con este resumen que nos hace Támara, llegamos al final de nuestro encuentro y damos la palabra a nuestra hermana Gisela, que hará el cierre. Bueno, les invito a la luz de la palabra de este día, de este fin de semana, de este domingo, a la luz de esta experiencia, esta reflexión, a la luz de nuestro carisma franciscano amigoniano, hacernos un pequeño desafío en este mes, tratar de diseñar una pequeña rutina de oración, de espiritualidad, con algún texto bíblico que nos vaya permitiendo también entrever ese carisma de prevención amigoniano. Entonces les dejo como esa tareita. Y recordarles que tenemos nuestro próximo encuentro. Este mes vamos a tener 2 encuentros porque octubre no vamos a tener, dadas las fiestas y todos los compromisos que tenemos. Entonces, el próximo encuentro va a ser el 27 de septiembre, o sea, casi dentro de 20 días. Y el tema será la prevención ecológica desde el modelo de Francisco y Santa Clara de Asís. Nos estará acompañando la hermana Ana Mora. Entonces vamos a despedirnos pidiendo la bendición de San Francisco, agradecidas con cada uno de ustedes que también han participado en este encuentro. Y les dejo también una tareita que el próximo encuentro podemos decir o proponer algunas iniciativas con lo que podemos darle cierre a este lindo taller en la cual la mayoría han sido muy perseverantes. Se perdió la comunicación con nuestra hermana. Bien, entonces Gisela nos estaba despidiendo. A todas las que han participado, pues también recordar a los compañeros, ¿no?
entramos en una doble celebración que es el tiempo de la creación, que orábamos al principio, y también toda la jornada amigoniana que estaremos viviendo a partir del 15 de septiembre. Entonces es un marco muy especial para la participación y también para reinvitar a todos los compañeros que quizá, bueno, por algunas circunstancias hoy no han llegado, pero que con la motivación que ustedes puedan hacer, pues estaremos terminando en noviembre con un buen grupo. Así que agradecemos a todos, disculpas quizá por algunas fallas técnicas, pero también con mucho cariño, pues hasta la próxima, hasta el próximo encuentro el 27 de septiembre. Buen descanso, buenas jornadas misioneras y apostólicas de prevención. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto, feliz noche.